Ahora, en el nombre del Señor Yeshua, el Mesías, os mandamos, hermanos, que os mantengáis alejados de cualquier hermano que lleva una vida de ocio, una vida que no concuerda con la tradición que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis de imitarnos, que nosotros no permanecimos ociosos cuando estuvimos entre vosotros. No aceptamos los alimentos de nadie sin pagar por ellos. Todo lo contrario, trabajamos y nos esforzamos día y noche, trabajando para no ser una carga para ninguno de vosotros. No es que no tuviésemos derecho al sustento, sino a fin de poder ser un ejemplo que imitar. Porque incluso cuando estuvimos con vosotros, os dimos este mandamiento: si una persona no está dispuesta a trabajar, que no coma. Hemos tenido noticia de que algunos de vosotros lleváis una vida de ocio, no trabajando activamente, sencillamente siendo entremetidos. A ellos les mandamos, juntamente con el Señor Yeshua el Mesías, les insistimos en que se establezcan, que obtengan trabajo y que se ganen su propio sustento. Y vosotros, hermanos, los que estáis haciendo lo que es bueno, no aflojáis. Entonces el pasaje de hoy, y básicamente nos está hablando de un problema muy serio que tenían allá. Ya veíamos, es curioso que hablamos del anticristo, el fin del mundo, de un momento a otro como que hace un brinco y les dice, les manda una ordenanza. Y es importante que hagamos la claridad aquí, porque fíjate que pocas veces en la palabra de los apóstoles dan una forma de orden. Todo exhortan, ¿cierto? Los exhortamos, los invitamos, pero en este caso, la palabra muy clara, que utiliza la palabra parangelo, que es transmitir un mensaje, imponer una instrucción, intimidar, mandar, anunciar, ordenar. Eso es un mandamiento, uno de los tantos mandamientos que hay en la palabra del Señor, porque todo el mundo se limita como a los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Pero hay muchos mandamientos, y uno de estos es, le estamos dando una orden, estamos mandando, y les recordamos que ya les habíamos dicho eso, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Que todo el mundo está pendiente de la segunda venida de Cristo, de que si el arrebatamiento, o que si era la tribulación, ¿no es cierto? Y entonces, como ya esto se va a acabar, pues no trabajemos y dediquémonos de pronto con buena intención a decir, vamos a predicar solamente el Evangelio y nos olvidamos de trabajar. O muchos simplemente decía, pues vendamos todos, ¿para qué trabajamos? Disfrutemos de la vida, ¿cierto? Y que otros vivamos a costa de otro. Y era un problema serio que había en ese entonces y que hoy mismo sigue habiendo, ¿cierto? Y el Señor, por eso no deja de ser una palabra muy contemporánea, donde ellos asumen el papel que les corresponde. ¿Cuál es el papel que les correspondía? Transmitir el mensaje del Señor, ¿cierto? Con la misma autoridad, y es importante que veamos esto. Cuando se da una instrucción, no se habla en nombre propio. Está hablando en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿De alguien más se está hablando aquí? ¿En nombre de alguien más? ¿Cierto que no? Dice, en el nombre de Jesucristo. Y aquí es importante que hagamos también una claridad. ¿Está hablando del nombre de Jesús? ¿Qué? ¿Está hablando del nombre de Jesús? El nombre de Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué hago esa claridad? Porque el nombre de Jesucristo es algo muy especial. Implica un señorío, una autoridad. ¿Me explico? Jesús fue el hombre, ¿sí? Y estuvo aquí en una función y uno le llaman, aquí le decimos Jesús, pero pues tampoco era Jesús, en hebreo es Yeshua, ¿cierto? En griego es Iosus, más o menos así, ahí salió la palabra Jesús. Pero cuando uno habla de Jesucristo está hablando de que es Salvador y Mesías. Y aquí dice, la palabra es soberano, ungido, amo, Cristo, que es la palabra en griego, ¿cierto? Pero está hablando del dueño, o sea, el que manda la máxima autoridad. ¿Y nosotros somos qué? Delegados de esa autoridad. Y cuando hablamos en el nombre de Él, estamos llevando fielmente el mensaje que Él está dando. O sea, eso es la voluntad de Dios. Y por eso yo me atrevo a mandar que la gente tiene que, ¿qué? Trabajar. ¿Sí? Yo no, eso es lo que está diciendo Pablo. Y lo que podemos decir ahorita. O sea, uno le puede ordenar a la gente que tiene que trabajar en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy hablando del nombre de Él, no estoy hablando de cualquier otro nombre, sino el nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando, y es la forma que uno se tiene que referir en la actualidad también al Señor Jesucristo.
Jesús como tal fue el hombre que estuvo aquí hace 2000 años. ¿Me explico? Sí. Y que vino a hacer un papel. Pero cuando estamos hablando en la actualidad del Señor Jesucristo, así se tiene que hablar. Porque se lo forma, y miremos en Filipenses 2:11, porque no es una cosa que se me ocurre a mí. Es algo que uno a veces dice, ¿por qué a veces le digo Jesús, cierto? O ¿por qué le digo Cristo? Pero lo que el Señor nos manda, también lo manda. Y dice que todo, algún momento, toda lengua confiese que ¿quién? Que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Para la gloria de Dios Padre. Y es algo que tenemos que tener claro. Él no solamente fue el enviado, el Salvador, el Mesías, el niño Jesús, como muchos le llaman, sino que Él es el Jesucristo, que ya fue enviado como Señor y Salvador. Cuando uno dice Señor, es que me someto a la autoridad de Él. En este momento estamos sometidos ¿a quién? A Él. Y tenemos que hacer las cosas como Él manda para podernos llamarnos nosotros cristianos. Si uno es cristiano es porque hace lo que nuestro Señor manda, y es el Señor Jesucristo. Entonces, la forma adecuada, y así lo dice la palabra, es que toda palabra debe confesar que Él es el Señor de nuestra vida, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y es la forma correcta de llamarlo. Mira en 2 Corintios 5:16. También lo aclara Pablo. Dice, así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos ¿a quién? A Cristo. Ya no lo conocemos así. Ahora es el Señor Jesús Cristo. ¿Me explico? Ya no solamente es el Salvador, es el Señor de nuestras vidas. Y es importante que lo hagamos así. Porque esto no solamente estamos hablando de mandar a trabajar. Es el que todo lo que usted ordene en el nombre de Jesucristo, porque está llevando la palabra de Él y está haciendo la voluntad de Él. Así como para rechazar a un demonio, se tiene que ordenarlo en el nombre de Jesucristo que se libere. ¿Sí? No es bajo ningún otro nombre. ¿Pueden entender hasta ahí? Sí. ¿Qué es lo que manda en este caso específico aquí? En esta historia, en este momento. Le dice, mira, hay un problema con la gente que está siendo ociosa. Hay gente que no quiere trabajar. ¿Cuál es la ordenanza que le está haciendo específicamente aquí? Le dice, ¿sabe qué? Aléjense. Evítenlo. Esta gente va a dañar a la iglesia. No solamente hace daño él mismo por dejar de trabajar. Es que uno tiene que evitar a las personas que vengan a hacerle daño a la iglesia. Y eso es la instrucción que le está dando. Eviten a esta gente. No dice, oiga, contémplelo, pobrecitos. No, en este caso no. Es gente que simplemente se está dedicando a dañar a la iglesia. Y esas personas contaminan a las demás personas, desafortunadamente. Uno dice, ¿para qué trabajamos? ¿No es cierto? Y el otro dice, oiga, pues sí. ¿No? Y empieza todo el mundo a frenarse en lo que deberían estar haciendo, que es trabajando todo el mundo para la obra de Dios. Y no estoy diciendo, dedíquense todo el mundo a ser misionero. Eso lo hemos dicho. Y hace 8 días insistíamos en eso. Es mientras andamos. ¿Cierto? En nuestras profesiones, en nuestras actividades tenemos que compartir del Señor. Y eso es importante, y ese es el verbo que Dios utiliza mucho, en muchas oraciones es un verbo que va acompañado de otro, que es peripateo, y cuando decía, anden como dignos del Señor, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Y aquí dicen, trabajen también mientras anden trabajando, y siempre va anticipado de este verbo peripateo, que es caminar, conducir. O sea, mientras están andando, están trabajando. Mientras están andando, están compartiendo. Mientras están andando, deben ser dignos del Señor. ¿Me explico? Es una cosa que le da dinamismo a la orden. Y en este caso también les da un calificativo a estas personas, que le dice que los que andan, ¿qué? Desordenadamente. Entonces mire que habla al mismo tiempo de ese dinamismo, tanto de las personas como van trabajando, como que las personas están andando, pero están andando fuera de orden. Y ahí vamos a ver la relación. Fíjense que nos está hablando de una ordenanza. Y nos dice, anden caminando. Pero esta gente está fuera de orden, o sea, quiere decir que no están sujetas a las órdenes del Señor. Eso es lo que básicamente está hablando estas personas. Porque si la orden es trabajar, y alguien no trabaja, quiere decir que no está haciendo caso. Por eso se llama desordenadamente. Una persona desordenada
no es el que deja las cosas todas tiradas por ahí en un lado, que eso es el concepto que tenemos. Esa es desordenada porque el papá le dijo, oiga, tiene que guardar las cosas en el armario. Si las dejó afuera, es porque no aceptó una orden. Me voy a explicar, uno a veces dice, desordenado, ¿quién es? El que no sabe dónde tiene las cosas. A veces, pero es que no, está hablando de que no es obediente a una instrucción que fue dada de dejar las cosas en su lugar correspondiente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué quiere decir desordenada? ¿Y cuál era el ejemplo que ellos habían dado? Ellos eran ordenados porque hacían las cosas que el Padre mandaba hacer. O que ellos habían visto que Jesús en su vida terrenal les había pedido que hicieran. Y entonces ya no estaba Jesús, pero Jesucristo, ellos estaban bajo la orden de Jesucristo y podían hablar con autoridad porque ellos estaban siguiendo el ejemplo. Ellos siempre decían, miren, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador, ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? ¿Y Cristo era imitador de quién? Del Padre. Esa era la secuencia, y por eso él puede decir, yo vengo en el nombre del Padre. Decía Jesucristo. Los discípulos de quién decían, vengo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí ven la relación que hay? Entonces, el que está desordenado es porque no obedece las instrucciones de nuestro Padre ni del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 3, 9, 10. Miremos, enfoquémonos en el 9 y el 10. Pablo hace una claridad aquí. Dice, no es que no tuviésemos derecho al sustento. ¿Por qué? Porque el Señor mismo había dicho, todo el mundo que trabaja es digno de un salario. Inclusive los que se dedicaban de tiempo completo a la obra. Y el Señor es claro en eso, el que se 100% dedicado a la obra, en el caso de ellos tenían el derecho y lo tenían toda la clase sacerdotal, desde que fue instituida aquí en la tierra, de que ellos no tenían posesión de nada, pero que la gente tenía que guardar una ofrenda, un diezmo, para que esta gente tuviera un sustento. Porque ¿para qué es el trabajo? Para comer, ¿no es cierto? Para tener un techo, para tener las necesidades básicas. Para eso trabajamos todos. Y esta gente no podía hacer simplemente porque no se dedica a la obra, entonces que se mueran de hambre. Tristes casos se ven de eso en muchas partes. La gente no mantiene a su pastor, a su iglesia, y simplemente se van a buscar otros trabajos, se dedican a otras cosas, porque la gente no los cuida. ¿Sí? Y ahorita podemos entrar a hablar un poco más profundo de esto. Pero aquí Pablo era claro, dice, nosotros tenemos derecho, y el Señor respalda que ellos puedan ser mantenidos, toda la clase sacerdotal o los dirigentes. Eso era claro, pero él decía, nosotros no lo hacemos. No hago uso de ese derecho. Uno puede renunciar a un derecho si tiene un propósito mayor, que es dar ejemplo. Y ese es el propósito de Pablo. Decía, sino a fin de poder ser un ejemplo que imitar. Porque sabía que de pronto había tendencia, sobre todo en Tesalónica, y en muchas partes lo vimos, que había muchos holgazanes, que no hacían nada, y decía, pues si este no hace nada, yo tampoco. Y él decía, con nosotros no pueden agarrar esa excusa. ¿Sí? Porque nosotros sí éramos trabajadores. Porque incluso cuando estuvimos con vosotros, os dimos este mandamiento. Fíjense que ya les había hablado en Primera Tesalonicenses, en la primera carta les había dado este mismo mandamiento. Si una persona no está dispuesta a trabajar, que no coma. Y ese es claro y enfático en el Señor, en el mandamiento de Pablo aquí. ¿Cierto? El que no trabaja, que no coma. Y a veces decimos, ay, pobrecito, es que está sin trabajo y entonces hay que ayudarlo y mantenerlo. Una cosa es no poder trabajar y otra cosa es no querer trabajar. Y los holgazanes son los que pueden, pero no quieren. ¿Me explico? No estamos hablando de ahorita, entramos también a definir un poco más de esto. Entonces, el tema principal de este día de hoy es el trabajo, y es lo que el Señor nos va hablando hoy. Y aquí hay varias cosas interesantes en la palabra trabajo. Viene la palabra griega ergosomai, ¿sí lo ven aquí? Laborar, trabajar, efecto de estar dedicado a algo, hacedor, cometer, negociar, obrar, práctica, trabaja. Esa es la palabra donde viene este tema del día de hoy. A ver si por aquí hay otra. Pero ustedes ven más adelante cuando habla de las que son desordenados porque no hacen lo que les corresponda, utiliza el pairi argosomai,
que quiere decir entretenerse en lo ajeno. Básicamente lo que quiere decir es un trabajo, porque la gente puede estar uno viéndola muy activa, pero no es productivo. ¿Me explico? Básicamente es perturbador el trabajo. Fíjate que hay gente que uno lo ve como moviéndose todo el día. En las oficinas siempre hay un típico de esos que uno los ve como de escritorio en escritorio corriendo de un lado para otro, pero ¿está haciendo algo productivo o está haciendo chisme y distrayendo a la gente? ¿Me explico? Y eso es lo que también pasaba en ese momento. Había gente que se la pasaba, el que no está haciendo algo productivo, está haciendo algo improductivo. Yo tengo una frase a la gente, le digo, oiga, si no tiene nada que hacer, no venga a hacerlo aquí a la oficina. ¿Me explico? Porque la gente dice, no tengo nada que hacer en la casa o algo, y entonces llegan allá las visitas, las vainas, y van allá y a quitarle tiempo a todo el mundo, extrabajadores o gente, y uno dice, si están aquí es porque no tienen nada que hacer en sus casas, en sus cosas, y vienen a distraerse aquí. Y no solamente dejan de producir ellos, sino que hacen que los empleados que están trabajando aquí tampoco produzcan. Y pueden estar activos, o sea, actividad no es sinónimo de trabajar. ¿Me explico? Hay mucha gente que es muy activa y tiene muchos compromisos, pero el compromiso es que va a quitarle el tiempo a todo el mundo. ¿Sí conocen personas así? Alguien se ríe, de alguien se acordó, ¿sí o no? ¿Pasa o no pasa? Sí. Y eso es lo que pasaba a la gente, como digo, si no está trabajando, ¿qué hace? ¿Qué provoca? ¿Qué es lo que habitualmente hace la gente que no está trabajando? Quitarle el tiempo a los demás y echar chisme. Se vuelve un hábito el chisme. Siempre, mi madre siempre tenía ese dicho, decía, si usted no trabaja, el diablo lo pone a trabajar. ¿Se han oído eso? No hay nada más peligroso que la ociosidad, siempre he dicho, porque la mente empieza a pensar otras cosas habitualmente no buenas. Desde los jóvenes, desde los niños, si uno pone a los jóvenes ociosos, en algún bicho se meten. Pero si están activos trabajando en algo, van a ser productivos toda la vida. Y eso es un hábito que se agarra desde niño. Fallamos nosotros como padres, y en la generación está pasando, que ahora no nos dejamos hacer nada. Esa es la cultura ahorita. Y si no se hace el hábito desde pequeño, de grande va a ser un peligro. O sea, ahora se acostumbra a todo que hay que darle a los niños, y simplemente ellos nunca se sienten satisfechos con nada porque nada los llena. No hay nada que les valga. Y es una responsabilidad de nosotros como padres enseñarlo a trabajar desde niños. Entonces vamos a mirar que hay trabajo ocioso. Entonces, ¿el trabajo para qué es? Estas dos cosas siempre están relacionadas en la Biblia. El trabajo, el principio fundamental de la creación del mundo es que nos ganemos nuestro propio sustento. ¿Uno trabaja para qué? Para comer. Independientemente, aparte, pues lógicamente, como digo, hay que tener un sitio donde comer, una cocina, ¿no es cierto? Una casa donde uno prepara los alimentos. Pero desde los primates, la gente salía a buscar el alimento y a luchar por el alimento. Fíjate que no era el plan original del Señor que fuera tan difícil conseguir alimento, pero sí era el plan de que siempre trabajáramos y lucháramos por eso. Porque el trabajar es bueno, es una bendición, ¿cierto? Y uno se siente satisfecho, no hay nada más gratificante que uno ir a buscar algo para ir a comer y luchar por eso y sentarse a comérselo. Es gratificante, es bueno para la vida. Y así fue concebido para el Señor, para que fuéramos partícipes de ese trabajo. Y me encanta este versículo, Eclesiastés 2:24. Mire lo que dice Salomón, dice, nada hay mejor. ¿Sí o no? Así lo dice. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber. Así es lo costeño, comer y beber. Y llegar a disfrutar, ¿de qué? De sus afanes. Es una delicia uno al final de la tarde, ¿cierto? De pronto del ajetreo todo el día uno sentarse a tomar, así no necesariamente tiene que ser con licor, pero si es una copa de vino, pues muy bueno, una cervecita, o una buena limonada, con un buen plato de, ¿cierto? Y uno dice, oye, valió la pena el día. Estamos en la cultura de que la gente trabaja todo el día y no tiene ni tiempo para comer. Y ¿para qué trabajan? Está uno en ese sinsentido de la vida ahorita, que la gente trabaja y no tiene tiempo ni para disfrutar la comida. Entonces digo, ¿cuál es el sentido del trabajo? Para cocinar. No, cocinar menos.
Si no tiene para comer, mucho menos tiene tiempo de cocinar. Pero la realidad, y esa es la cultura que hemos aprendido, que eso no es importante. Y uno dice, entonces, ¿cuál es el sentido del trabajo? Si no es disfrutar de las cosas con lo que... Y el Señor dice, no hay nada más, no hay nada mejor que eso. Y dice, he visto que también esto proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? Entonces uno dice, oye, qué rico uno sentarse a comer una buena comida. Tengo la posibilidad de comer, tengo todavía muelas, pues qué rico, ¿cierto? Cuando no pueda comer ya para qué, o sea, perdió la vida. La gente que solamente comida blandita o comida líquida, como digo. Y uno dice, esta mañana estaba desayunando Vivi y no, que dieta líquida, y uno dice, esas cosas no llenan a nadie, o sea, uno dice, oiga, un purecito de él, o sea, es que no hay nada más sabroso que uno sentir la comida de sus estos y no que le paguen pura cosa líquida, ¿no es cierto? Y cuando uno está enfermo es que dice, y cómo debería rico poder una carnecita, ¿sí o no? En ese momento es que uno extraña las cosas cuando no las puede tener, pero cuando las tiene que disfrutarlas. Porque está al otro extremo de que le dicen, no, es que los cristianos tienen que ser pobres. ¿Ustedes han oído el voto de pobreza? Eso fue un engaño del enemigo. Entonces no se puede dar gustos uno por disfrutar su trabajo, el fruto de su trabajo, sino que tiene que regalárselo a todos los demás y hay que sufrir por eso. Eso no es cosa de Dios. Dice aquí, eso proviene de Dios. Poderse uno disfrutar el resultado de su trabajo, ¿no es cierto? Y eso no solamente incluye la comida, como digo, pues si Dios le da oportunidad de que conozca otros países y coma en otros países, que dicha, ¿no es cierto? Es disfrutar el producto de su trabajo. Pero no simplemente nos dice, trabajen para sí mismos, eso no lo dice el Señor. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. El trabajo de Dios no solamente es que disfrutemos nosotros, sino que nosotros nos enseña que no podemos disfrutar si los demás no disfrutan. Pero no nos dice tampoco el otro que disfruten los demás y usted sufra. Eso no es bíblico. ¿Me explico? Y eso es lo que el Señor nos muestra desde la creación. Miremos en Génesis 2:15 el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que trabajara, para que lo cuidara y lo cultivara. ¿Para qué? Para que después se sienta a comer lo que cultivó. Ese es el propósito de Dios. El Señor no le dijo simplemente siéntese ahí y va a caer maná del cielo. En ese momento no era para eso. Eso fue un momento especial de la historia del pueblo de Israel que dijo, no, está en el desierto y no hay donde, yo los quiero tener en movimiento y les voy a dar todos los días la comida y va a caer del cielo. Pero el resto, de todas las épocas de la humanidad, lo ha mandado a la gente ¿a qué? A trabajar y a luchar por el alimento. Simplemente como le decía, ¿qué cambió cuando el hombre pecó? Miremos en Génesis 3, 17 y 19. Eso no es para que lo lean ahí, sino para que lo busquen, para que lo suben. Génesis 3, 17 y 19 dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Quién le echó la culpa a la mujer? O sea, hay que hacerle caso. Entonces, ¿a quién hay que hacerle caso? A Dios, al Señor Jesucristo. A ese hay que hacerle caso. Pero dice que el Señor maldijo la tierra, ¿por qué? Porque el hombre desobedeció. Con penosos trabajos comerás de ella. Entonces, ahora es más difícil. Ahora va a costar más trabajo, pero no quiere decir que el trabajo sea malo. ¿Me explico? La tierra te producirá cardos y espinas. Antes aparentemente no había ese problema de la maleza, o sea, todo era puro. Pero dice, ahora comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, harás que te vuelvas a la misma tierra del cual fuiste sacado, porque polvo eres y el polvo volverás. Allá empezaron los problemas, lógicamente el desgaste producen ciertas enfermedades, ciertas cosas que hace que la gente también se muera. O sea, hay un desgaste del ser humano porque ahora le va a costar mucho más producir la comida. ¿Sí? Antes no era el diseño original del Señor, pero como el hombre falló, pecó, vino la degradación de todo, inclusive de los alimentos. Y es importante que tengamos claro, Dios siempre busca personas que sean trabajadoras y que estén trabajando. ¿Ustedes en qué momento de la historia buscan algún flojo, algún vago que Dios haya utilizado?
No lo hay. Ustedes ven que ustedes todo el mundo dice, ay, me voy a ir de retiro. ¿Sí han oído de eso? Me voy a aislar para poder conectarme con el Señor y que el Señor me hable. Yo no sé de dónde sacaron esa idea que es muy del yoga, muy de la parte hindú, muy oriental, de que se aíslan para buscar al Señor. No sé de dónde sacaron esa teoría, que el Señor está buscando a gente meditando. ¿Sí? Usted puede orar mientras está trabajando. Usted no tiene que aislarse por allá, pues que es una recomendación del Señor para hablar con Él, sí, pero no necesariamente la fórmula para que Dios nos hable. Porque lo que Dios muestra en su palabra es que siempre utilizó gente que estaba laborando, que estaba trabajando. Entonces, de pronto, miremos desde Moisés en Éxodo 3, 1, 2. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí ¿dónde? Cuidando el rebaño. Moisés estaba trabajando el rebaño de su suegro. El ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Fíjense que no dice Moisés estaba ya contemplando, estaba meditando, estaba cuidando un rebaño ¿de quién? Del suegro. ¿Sí? No es malo para trabajar para el suegro tampoco. Sí, no estaba de flojo ahí que porque el suegro es rico, entonces voy a tirarme de flojo. Le tocaba trabajar a Moisés. Entonces, Moisés estaba trabajando en eso. Miremos en Jueces 6, 11, 12. Perdón, el 33, 11, perdón. Éxodo, perdón. 33, 11. Para que miremos otro personaje ahí cerquita. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero ¿quién? Josué, que fue el que lo reemplazó. Su joven asistente nunca se apartaba de la tienda de reunión. Mire que habla de otra característica de Josué. Uno dice, ¿por qué escogió Dios a Josué? Porque era un hombre trabajador. O sea, el trabajo de llevar a un pueblo, dirigir un pueblo no era fácil. Y Moisés era trabajador, a pesar de haberse criado en un palacio del rey, se puede decir. ¿Sí? Pero Josué, que le aprendía y era su discípulo, se puede decir de Moisés, el hombre no se despegaba. El hombre no le quitaba ahí, dice, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Decía, no, que Moisés está hablando con el Señor, pero yo estoy aquí pegado al pie del cañón. Esa era la posición de Josué, y por eso el Señor escogió a Josué. Era su asistente. Después miremos en Jueces 6, 11, 12. Otro ejemplo. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba ¿qué? Trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Entonces, era otro hombre Gedeón, que Dios lo utilizó. No era ningún guerrero valiente, pero así lo veía en el futuro. Pero en ese momento de que le tocaba trillar el trigo. Otro personaje que el Señor utilizó, que estaba trabajando cuando el ángel del Señor se le aparece. Entonces uno dice, oiga, esta gente le hablaba mientras estaba trabajando. Qué rico, que uno puede estar haciendo sus actividades y el Señor lo busque en medio de esas actividades y le hable a uno. Primera Samuel 16, 11. Otro de los personajes muy utilizados por el Señor. 16, 11 y 12. ¿Son estos todos tus hijos? ¿Sí se acuerdan de la pregunta? ¿Qué era el más pequeño? Respondió Isaí. Pero está cuidando el rebaño. El único que estaba trabajando, ese era el hombre que Dios necesitaba. Los demás eran los mayores, los que, como siempre, el menor que haga las cosas. Y más, todo el mundo le manda al menor, ¿no? Y el menor estaba allá trabajando. Y ese nadie lo tenía en cuenta. Pero el Señor sí tenía los puestos en ese joven que estaba. Dice, manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Uno se pone a pensar, los discípulos del Señor, ¿estaban trabajando o no estaban trabajando cuando los llamó?
La mayoría estaba siendo pescadores. ¿Trabajo de pescador es fácil? Para nada, ¿no es cierto? Fíjate que Dios utilizó diferentes profesiones y los utilizó, pero todos estaban trabajando en el momento. Él pasaba, lo veía trabajando y decía, venga para acá, este es el que necesito. ¿Sí? ¿Cuántos flojos llamó? No nos habla la Biblia de ninguno. Hasta, como digo, el que cobraba impuestos tenía que trabajar cobrando impuestos. Entonces todos los que él llamó, inclusive el mismo Pablo, ¿cierto? Él como apóstol decía, él estaba trabajando así, persiguiéndolos, así sea para el campo del enemigo, pero era una persona laboriosa que decía, a mí mándeme y yo los busco a esos cristianos para acabarlos. No era su función, pero una persona que la luchaba y la buscaba. Y en medio de ese trabajo, también los cogió el Señor. Venga para acá. Es un tipo trabajador y luchador porque eso es lo que necesito. A mí los flojos, para nada, ¿no es cierto? Y él por eso decía, miren, a mí pueden hablar lo que quieran, pero de flojo no me pueden tildar. Porque yo soy ejemplo que he trabajado haciendo las carpas, ¿no es cierto? Como decía en el versículo 18, en el versículo 3 del capítulo 18 de Hechos, decía, hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Entonces el hombre hacía sus labores, no solamente era un rabí, porque Pablo era, sino que decía, yo también hago mi trabajo en mi de ahí, me como la papita, ¿no es cierto? Era estudioso, era trabajador, era empeñado en hacer lo que le correspondía hacer, y Dios por eso utilizó también a Pablo. Y no solamente dijo, ahora sí soy apóstol, ¿cierto? Como digo, así sea un abortivo de apóstol, pero soy apóstol y entonces ya ¿para qué trabajo? No, él seguía trabajando. Que eso es otra cosa que dicen, no, ahora soy pastor y entonces vivo el pastorado. Eso ya dejó de ser bíblico, porque digo, volvemos a lo mismo, los diezmos era para alimentar las necesidades del templo. Ya no había esa clase sacerdotal, pero él decía, ahora la papita hay que comerla, ¿no es cierto? Si la iglesia le dice, no, queremos que trabaje todo el día en eso, pero nosotros, ¿qué? Lo mantenemos para que pueda comerse la papita, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Pero no está mal que los pastores y los dirigentes trabajen sus oficios, que llaman seculares, para comerse la papita y poder prepararse para la obra del Señor, ¿no es cierto? Porque los libros cuestan, todas las cosas cuestan. ¿Y dónde sale eso? Pues del trabajo. Qué rico el privilegio que uno pueda tener de tener otra profesión, otras cosas, y no necesitar vivir de la obra del Señor, sino más bien dar como lo hacía Pablo. Y así debería ser. Pero empieza uno a encontrar la época de la esclavitud. Y quiero que nos ubiquemos bien en este momento de la historia que está pasando. Está hablando en pleno periodo donde está el imperio grecorromano en pleno furor, ¿no es cierto? Si uno mira a esta gente, tiene antecedentes del lado egipcio. Yo me puse a investigar, oiga, ¿desde cuándo hay esclavitud? Porque es que lo normal, cuando uno tiene un esclavo es para que haga las cosas que yo no quiero hacer. Entonces, se iban a la guerra, luchaban, y entonces ganaban y decía, ahora esta gente que perdió, quiero que trabaje para mí. ¿Quién estaba perdiendo sí la bendición? El que deja de trabajar. Y la gente se acomodó a eso. Que otros trabajen para mí y yo no hago nada. En vez de decir, yo soy el jefe y yo voy a dar ejemplo que yo tengo que trabajar más que los otros para que todos crezcamos y todos seamos bendecidos. Pero cuando la actitud es simplemente que los otros trabajen para mí, ahí empieza el jefe y la organización a decaerse. ¿Qué pasó con estos imperios? Se volvió una gente burócrata que no hacía nada, ¿cierto? Y se aprovechaba del trabajo de los otros. Entonces vivía del trabajo de los otros. Entonces crearon los impuestos y todas las cosas. ¿Para qué? Para ellos vivir del trabajo de los demás. Y eso es lo que nos ha quedado de herencia. Entonces la esclavitud básicamente fue eso. Si uno ve en el pueblo de Dios, no se puso ese papel, sino que los dirigentes, los que Dios nombraba, los mandaba a guerrear y a luchar, a defender su tierra, simplemente para tomar posesión, pero no para buscar esclavos o esclavizar a la gente. Muy distinto a los demás imperios que uno conoce. Fíjense, el Señor les dijo, yo les prometo la tierra y ustedes van a recuperar su tierra y van a luchar. Y van a recuperar territorio, pero no a buscar esclavos, ni a esclavizar a nadie. Uno no ve los esclavos del pueblo judío. ¿O sí? No encuentra eso.
Eso no fue lo que el Señor enseñó. Pero los demás que hicieron, los egipcios, babilónicos, los sirios, todas las civilizaciones era, busquemos gente para que trabaje y nosotros flojeamos. ¿Cuál es la forma de esclavitud ahorita? Podemos decir, acuérdense que esclavitud se puede decir es empleado, obrero, ¿sí? No, cuando la gente trabaja. Todos trabajamos, al contrario. Lo que pasa es cuando otros se aprovechan del trabajo de los demás, ¿no es cierto? Como digo, en cierta manera el sistema bancario nos está llevando a eso. Ellos no hacen nada y uno todo el tiempo deja pagarle tanto impuestos como intereses de préstamos. A una forma de esclavitud ahorita muy moderna es: yo te presto, tú trabajas, ¿cierto? Y yo vivo los intereses. ¿Quién es esclavo? El otro es esclavo, porque el que está trabajando todo el tiempo para cumplir la cuotica de los intereses y el préstamo, ¿sí o no? Y el que presta, feliz, tirado allá viendo televisión, sea bancario, sea prestamista, sea lo que sea. Eso Dios nos lo bendice. Dios bendice el trabajo de nuestra frente, no de la frente de los demás. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Porque sea usura o simplemente si uno vive el trabajo de los demás, está haciendo una forma de esclavitud a las demás personas. Pero la idea es que uno se lucre de su propio trabajo y no del trabajo de los demás. Eso es lo que el Señor manda. Y ahorita todo el mundo trabaja para el banco. Yo le digo, el jefe suyo es el banco, porque todo el mundo vive trabajando y pendiente de la cuotica que debe. Entonces es una forma nueva de esclavitud y la gente no lo ve como esclavitud. Y el Señor lo dice en su palabra: el que debe se vuelve esclavo del que presta. ¿Sí? Y esa es una forma muy normal de que existe y nadie se da cuenta de eso. Pero se puede ser esclavo también del trabajo. Es otra cosa. Una cosa es trabajar para vivir, y otra cosa es vivir para trabajar. Por eso hablamos al principio. Volvemos al mismo. Siempre no puedo perder la vista de que nosotros tenemos un enemigo. Y el enemigo busca todas las estrategias. Él es astuto. La idea que es robarnos, matarnos y destruirnos. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia? Todas las que puedan imaginar. Como digo, que trabajemos todo el día para pagarle a otro, que no disfrutemos. Mire, el que vive lleno de deudas no disfruta la comida. ¿Sí? No puede disfrutar la comida porque además no tiene tiempo para comérsela. Tiene que trabajar el doble, porque ya no solamente tiene que sacar para su comida, sino para que el otro coma. ¿Me explico? Entonces, nunca viven disfrutando lo que tienen. Además porque no es de ellos. Simplemente es una vaina prestada. Entonces la casa es prestada, el carro es prestado, todo es prestado y todo lo debe. Entonces uno cómo puede disfrutar de lo que no le corresponde, no es suyo. Entonces son artimañas del enemigo para tener a la gente esclavizada. Como digo, tienen que trabajar ya no las 8 horas. La fórmula del éxito es trabajar 8 horas, descansar 8 horas, ¿sí? Y divertirse 8 horas. Esa es la forma ese es el gran secreto del manejo del tiempo. Uno no produce más más que trabaje más de las 8 horas. Está demostrado. Las horas productivas suyas son 8 horas. Y para poder producir las 8 horas tiene que descansar 8 horas. Pero las otras 8 horas es divertirse. Divertirse es en sus hobbies, con su familia. Disfrute con todo lo que usted tenga a disposición, disfrute esas 8 horas. ¿Me explico? ¿Sí queda claro? Sí. Si usted hace alguna de esas cosas altera, pues ya no rinde, no disfruta, ¿cierto? No descansa. ¿Se le ha pasado eso que llegan súper cansados a la casa y es tanto el cansancio que no pueden dormir? ¿Sí? Muchas veces llega al tal punto el cansancio que no permite conciliar el sueño. Hay otra artimaña, no solamente esta que han mencionado, la forma de esclavitud. La red de seguridad, que se puede llamar, es una red que nos agarra. Alguien inventó, no sé la historia de dónde empezó esto, pero el enemigo fue muy clave en eso. Deme el fruto de sus trabajos, yo se lo administro y lo reparto en los que no trabajan. ¿Me explico? Es la forma de subsidiar que nos han metido, que no es bíblico por ninguna parte. Es decir, a la gente, usted tiene que darme parte de su trabajo para dárselo a otros que no tienen salud, educación, que no tienen esto, y para eso vamos a utilizar los impuestos. Pero en ese lapso se pierde
gran parte de los recursos. Ya todos lo sabemos y no vamos a entrar en detalle de corrupción, pero es una realidad. Pero es que ya de ahí se empieza a perder el orden de Dios. Estamos hablando del orden de que es una ordenanza que cada persona tiene que trabajar para comerse. Cuando le dicen a uno, usted tiene que entonces subsidiar a los otros, usted le está fomentando que el otro no trabaje y le está quitando la bendición del trabajo. Entonces, es lo que estamos viendo en la mayoría, ya ni que hablar de los países completamente comunistas, donde todo es común y todo es de todos. Eso no es bíblico. ¿Sí? ¿Y cómo terminan estos países? En ruina, porque después dice, ¿yo para qué trabajo? ¿Trabaje o no trabaje? Me dan lo mismo, me van a pagar lo mismo, ahí está la comida, y si ya está la comida, ¿y para qué trabajo? Entonces, todos los países van en deterioro, pero en los demás países, digamos, no comunistas, está pasando la misma cosa. Ayer yo hablando del tema de salud, estaba en la clínica con Viviana Jaime, y yo decía, mire, aquí les va mejor en este país, para que lo entiendan, al que no trabaja que al que trabaja. Porque usted está metido en una EPS, llaman aquí en Colombia, la EPS, es la peor paga de todo, el que peor paga a todos los médicos de las clínicas y hospitales. Es más, ya no ni las prepagadas, porque la gente paga una prepagada y al que presta el servicio le pagan lo mismo sea que una EPS. Pero llega uno subsidiado y ese está pagando más porque se alimenta la corrupción, entonces se paga así el triple de lo que paga una prepagada. Entonces, ¿qué hacen las clínicas y hospitales? Yo prefiero trabajar ese subsidiado a ese flojo porque no trabaja, ¿sí? Y que no quiere pues, trabajar porque le quitan el subsidio. El día que trabaje le quitan el subsidio. Entonces le toca pagarse a la EPS, le toca pagarse al bando de los que tratan mal. Entonces, ¿para qué trabajo? Entonces, cada día el grupo de los subsidiados es más grande. Miren cómo es de astuto el enemigo. ¿Sí? Inventa sistemas, y no solamente es aquí, es a nivel mundial. Europa está quebrado por eso, Estados Unidos está quebrado por eso, porque no puede ser que la minoría trabaje para mantener una mayoría. ¿Sí? Y la gente lo ve como que tan humanos. No, pues es que el humanismo no nos lleva a nada. ¿Explico? Porque sale del orden de Dios. ¿No voy a entender? Mira, para que entiendan hasta dónde nos ha llevado eso, y es el caos de la economía, el caos de la prosperidad, cuando el Señor dice, y lo practican los estos, el que no trabaja, que no coma. No hay subsidio para ellos. Todo el mundo entonces crea una cultura y un pensamiento de que tengo que producir y tengo que trabajar. Entonces, ¿por qué los judíos son tan exitosos? Todo el mundo les critica y los juzga porque son gente que prospera y se enriquece. Se enriquecen porque trabajan. O sea, nadie los puede acusar de que son flojos. Por eso es que prosperan. No aceptan ningún tipo de esos de subsidios. Ellos se ayudan unos a otros, pero ¿para qué? La forma de ayudar a ellos, les pongo un negocio para que trabajen. ¿Sí? Y si no lo produce, olvídese de eso. Y toda la comunidad le cierra las puertas y lo saca de su pueblo. Esa es la forma que Dios nos manda. Pero aquí no, aquí los acogemos más bien. Como digo, llegan los de otros países y los acogemos y le damos subsidio por ser extranjeros. ¿Y entonces qué hacen? Pues mejor no trabajan. Esa es nuestra forma de pensar. Y la otra forma de artimaña del enemigo es la cultura de entretenimiento. Digamos, unas culturas donde la gente busca entretenerse para extraerse del trabajo. ¿Por qué creen que a los futbolistas les pagan unas cosas tan exorbitantes? Porque entretiene a la gente. La gente es feliz viendo un partido de fútbol. Entonces todo el mundo, ahí sí literalmente, está viendo y perdiendo el tiempo en partidos de fútbol. Entonces todo el día hay canales de deportes. Todo el día hay conciertos, todos los canales de música y eso. ¿Quiénes son los que más ganan en el mundo? Los deportistas, los artistas y eso. ¿Qué es lo que producen ellos? Distracción, ¿cierto? Que la gente no trabaja y se distraiga. Y los precios son exorbitantes lo que gana. O sea, cada vez que uno oye estos deportistas que ganan tanto por segundo, dice, ¿y qué genera para que otros coman o para que esto crezca? Nada, entretención. Pero es increíble que por heredar un talento, porque esto no es, simplemente es una herencia, el que tenga una buena voz, fue una lotería que tuvo una genética que podía tener una buena voz, y por eso
hay mucha gente con muy buena voz en el mundo, ¿cierto? Con muy buenos deportistas, pero unos cuantos se llevan lo de todo el mundo. Y uno dice, ¿se justifica pagar todas esas millonadas? A mí me sorprende cada vez que hay un concierto, digo, que cobra por 2 horas o por hora 50 millones de pesos, o 100 millones de pesos, o 200 o 500, y uno dice, ¿será que lo vale? Y la gente paga millonadas por ir a 1 hora a escuchar a un artista, y eso no es idolatría, o sea, es algo que sale de todo razonamiento, y dejan de comer por irse a ver un concierto, y eso se llama idolatría, ¿sí? Para estar un rato de ocio, y no trabajar, o sea, ¿sí? Entonces trabajan todo el mes para ir a pagar 1 hora de concierto, o ver un partido, yo digo, se sale de todo lógica, pero esa es la cultura de entretenimiento que nos ha metido el enemigo, y todos los niños sueñan ahora con ser deportistas, ser artistas, para no trabajar y ganársela facilito, rapidito. Pero ¿cuántos llegan a hacer eso? Pues unos cuantos, pocos, que es una lotería. Y eso es como ganarse la lotería, que nos encanta ganarse una lotería. Por eso decía la lotería. Entonces, ¿cuáles sale la publicidad? Usted está empeñado, usted son deudas, usted quiere volverse millonario en la noche de la mañana, compre el baloto. Y ahora es el super baloto, yo no sé cómo se llaman ahora, o sea, la revancha. Oye, estos están bien enterados, ¿cierto? Entonces ya no es el sino ya tiene la revancha de ganárselo. Y entonces, ¿eso qué le está diciendo? Sueñe con volverse millonario de la noche a la mañana sin trabajar, ¿sí? Y ese mensaje nos encanta. Cuando el Señor dice, tienen que trabajar, y el que no trabaja, que no coma. No dice, espérese que gane la lotería y mientras tanto no coma, porque el día que se la gane va a comerse todo lo que nos ha comido, ¿sí? Pero es la mentalidad nuestra de que tenemos que ganar la lotería genética, como digo, con un talento, una buena voz, o unos buenos músculos, o una buena velocidad, para ser ricos de la noche a la mañana. Eso es lo que busca la gente. ¿Cuál es la vida laboral de un deportista? 10 años máximo. ¿Y el resto de años qué? Estos tipos no hacen absolutamente nada después de eso, ¿cierto? Y está demostrado que los que se ganan así mismo se la gastan. A los 10 años, a los siguientes 10 años están pobres otra vez, porque no saben hacer nada más, y no se prepararon, no lucharon nada más. Entonces, como les decía, esto no es un asunto de poder, sino de voluntad. Tenemos que hacer la claridad. Dios manda a ayudar al que no puede trabajar, que está lisiado por alguna cosa, por los años. La gente mayor en nuestra cultura termina tan achacada que llega lleno de enfermedades, y eso le impide trabajar. En otras culturas no, uno ve al anciano, se puede decir, tercera edad, o como le quieran llamarle, que son productivos y siguen trabajando, así sean empacando cosas en los supermercados. Y no hay nada mejor, no hay nada más saludable que eso. Es la gente más saludable que llega a sus últimos días trabajando. Lo peor que uno le puede decir a la gente es pensiones y olvides del trabajo. Que eso es lo que aquí es otra cosa que soñamos. Quiero pensionarme para no trabajar. Y uno dice, ¿cómo así? Si es que el trabajo es una bendición, si se quiere perder la bendición, ¿sí? Pero nuestra cultura es, ojalá llegamos a los 58 años o 62 años los hombres, ¿cierto? Para no trabajar. O sea, en momento se va a perder la bendición. ¿Me explico? Cuando el trabajo es salud, es una motivación que lo lleva a uno, que uno pueda manejar el tiempo, es otra cosa. Es decir, yo todo el tiempo que tengo que cumplir marcar tarjeta, pues yo quiero llegar ese día que ya puedo dedicarme a trabajar en otra cosa, o para el Señor, o para lo que sea, y no tener que cumplir un horario, pues es otra cosa. Pero la gente muchas veces, y se mueren más rápido, o sea, apenas se mencionan, se mueren, porque dejan de ser productivos, y eso mentalmente todo se vuelve, los días se le hacen largos, ¿cierto? Lo que pasa con la gente, se deprimen, ya no tienen con quién hablar. Es un problema la gente cuando de pensiona y no sabe para qué es la pensión. La pensión es para seguir trabajando en la actividad que más le agrade, o libre de tiempo. No necesariamente tiene que pensionarse, pero bueno, la gente sueña con eso, ¿no es cierto? Esa es la gracia. Pero uno tiene que ser productivo en la edad que uno lo ponga el Señor. ¿Me explico? Tiene uno que ser productivo. Así es. Porque, como digo, el hecho que para lo mismo, la gente, el tema es productividad.
Tienen la capacidad de producir algo. Eso es trabajo. Con los talentos que Dios le dio a uno, producir otra cosa. ¿Me explico? Entonces, como digo, sea que sea empleado o no sea empleado, porque hay empleados que no son... El hecho de ser empleado no quiere decir que sea trabajador. Hay empleados flojos, ociosos. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. El hecho de que tenga trabajo, el hecho de que tenga empleo no quiere decir que el hecho de que tenga trabajo. Entonces, por eso nos gustan muchos empleados, muchos empleos que no se trabaje mucho. Entonces no se prospera, no se hace nada productivo, y Dios no bendice eso. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Sí, claro. Sí. Segunda Tesalonicenses 3:13 dice: y vosotros, hermanos, los que estáis haciendo lo que es bueno, no aflojéis. Porque eso es lo que pasa. En todo grupo social, en las iglesias y todo, hay gente que trabaja y hay gente que no trabaja. Él está hablando específicamente de un grupo de gente que dice: aquí hay un poco de flojos, hay gente ociosa, hay gente que la pasa chismeando, gente que quita el tiempo a los demás. Esos, aléjense de ellos ni se junten con ellos. Sí, eso fue la orden que dio. Pero está dando otra orden, le dice: ustedes los demás, que sí trabajan, no se dejen pegar esa flojera de ellos, ni que cansen de hacer lo que está bien hacer. Porque uno dice: oiga, ayudar a esta gente sin vergüenza, ¿cierto? Yo matándome aquí, y estos malgastando las cosas, y yo dejo de ayudar a todos, entonces ya no ayuda a nadie. Entonces, gente que no quería trabajar, que no podía trabajar, gente que no quería trabajar afecta a los que no pueden trabajar, y que sí es una obligación de la gente, es una ordenanza del Señor también, ayudar a esos que no pueden trabajar. Pero el que está ayudando a esos, dice, donde llega el punto que uno dice: ya no ayuda a nadie. Eso es lo que habitualmente pasa. Entonces hay fundaciones y todo, y ya me cansé de ayudar a las fundaciones y se robaron la platica, entonces yo no voy a ninguna otra fundación. Y Pablo le dice: mire, ¿sabe qué? Les ordeno que no se dejen, no dejen de hacer lo que le corresponde hacer, lo que está bien hecho. Y es algo que tenemos que aprender. Creo que a todos nos ha pasado, que hemos ayudado a alguien y de pronto nos ve que utilizaron mal las cosas o abusaron y no quisieron nunca arrancar a trabajar, y uno dice: ya no les ayudo más, y no ayuda a nadie. ¿Y cuánta gente necesita que no puede trabajar por X motivo de salud, porque lo botaron del trabajo y no consigue, por muchas cosas, y uno dice: esa gente se quedó sin la ayuda que el Señor nos dice que debemos hacer por algo temporal? Yo siempre he dicho: las ayudas deben ser temporales. Y hemos hablado mucho del tema del diezmo, de que el diezmo era para el alfolí, pero las ofrendas como tal es para ayudar al necesitado que está en ese problema, sea porque es viuda. Mire, la situación, y hago paréntesis con el tema de las viudas. El Señor es muy específico en hablar de las viudas y de los huérfanos, ¿sí? Yo le estoy diciendo, a los niños hay que hacer el hábito de enseñarles a trabajar desde chiquito, pero no quiere decir que no disfruten su niñez por estar trabajando. ¿Sí? No es poner a la gente como a esclavizar a los niños para que trabajen para mí, que es otra cosa que sucede. Todos los papás y las mamás dicen: yo lo voy a hacer para que algún día me mantenga a mí. Eso no es de Dios. Normal es que uno le dé a los hijos sus necesidades básicas, y el papá es el que trabaja, y que él aprenda a trabajar para él, el día de mañana haga lo mismo con sus hijos, no para que cargue con la vez de los papás. Dice que el hombre bendecido, el hombre del Señor, deja herencia ¿hasta qué? Hasta los nietos. ¿Sí? La Biblia no dice lo contrario, es que los nietos mantengan a los abuelos. Trabajen harto los nietos para que él un día mantenga a los abuelos. Eso no es el orden de Dios. El orden de Dios es que uno deje herencia a los nietos. ¿Me explico? Entonces, mucha gente los pone a trabajar desde chiquitos para que apenas tenga mi pensión, usted me da otra entradita. ¿Ah? Lo que se siembra se recoge, precisamente, pero si uno lo está sembrando esa ociosidad, pues van a ser ociosos y nunca va a recibir uno nada. ¿Me explico? Eso es así. Si uno le siembra ociosidad, flojera a los hijos, pues va a recoger flojera de ellos. Pero si ellos ven al papá luchando todos los días, ¿cierto? Y que ellos se les ponen a tareas y las hacen, van a aprender a trabajar. Y como decía Pablo: imítenme,
sean dignos, a mí nadie me puede quejarse de que soy flojo. Pero sí es importante que aprendan a trabajar y trabajen cuando sea la edad de trabajar. Entonces los hijos hay que darlos para que empiecen a trabajar cuando lleguen a la edad adulta, pero no abusar de ellos estando niños. Pero para el tema de que cada vez hay más trabajo infantil, las viudas, ¿qué pasa? Sobre todo en esa época que no les preparaban ni nada, el hombre se moría, pues, en guerra por enfermedades y todo, y quedaban sin ningún tipo de sustento, ni preparación, ni terreno, no tenían donde cultivar, no tenían nada, y tenía que alimentar a 3, 4, 5, 6, cualquier cantidad de niños que tuvieran, y cómo le hacían. Lo estamos viviendo hoy aquí, con el tema de la migración. ¿A qué dedica la mujer? A prostituirse. Y prostituirse no es cobrar simplemente para hacer una esquina a cobrar, es juntarse con el primero que se aparece, con tal que le mantenga a los hijos. Es una forma de prostitución también, ¿sí? Entonces no me junto con él por amor, sino porque el tipo tiene como mantenerme los hijos, y entonces con ese me arrimo. Y es una realidad. ¿Y por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué hay ese tipo de situaciones en niños, huérfanos y en madres desamparadas? Porque ¿y por qué lo de las redes y eso? Porque la iglesia dejó ser la función que tenía que hacer, de cuidar a esos huérfanos y viudas, y que no hubiera necesidad de que otro le manejara los recursos. La orden era para la iglesia, ¿explico? No para los gobiernos. Y los gobiernos dijeron, no, mejor, denme las ofrendas para mí. Yo administro la plática, pero me quedo con la mayor parte, y lo que sobre, miremos a ver qué alcanza con eso. Pero ¿de quién fue la culpa? De la iglesia, que dejó de cubrir las necesidades de la gente necesitada. Es una ordenanza de Dios, ¿cierto? Que venían a recogerse las ofrendas para cuidar esas necesidades. Fíjense que hay unos extremos que hay que cuidar. Fíjense que cuando empezó la iglesia primitiva, todo el mundo vendía las cosas para dárselo entre todos. Es una especie de socialismo que fracasó porque no era lo que Dios ordenaba. No le dijo simplemente salgan a vender todo, ¿cierto? Y acaben las empresas y acaben todo y repartan entre todos. Eso es lo que único que quiso destruir fue la economía. Por eso ustedes ven que Pablo le tocaba recoger plata para llevarle a los de la iglesia de Jerusalén, que cometieron ese error. ¿Sí? Fue un error que cometieron. Entendieron mal la doctrina del Señor. Y se quebraron. La iglesia pobre y moribunda era la de Jerusalén, la que empezó a repartir todo. Lo que le decía, denle en trabajo. Si hay, como digo, una viuda, si no tiene trabajo, no tiene forma de trabajar, a esa es la que tienen que cuidar. Pero al hombre, póngalo a trabajar. O sea, y el niño, cuídelo para que algún día crezca y pueda llegar a ser productivo y trabajar, no para que sea flojo. Dele educación, dele la alimentación que necesita para estudiar, eso es la instrucción que el Señor da. Y cuando la iglesia dejó de hacer lo que le correspondía, los gobiernos se hicieron cargo de eso. Entonces ahora todo el mundo vive esperando el subsidio del Estado. Y las viudas, ¿qué hacen? Esperar a ver si el gobierno me quiere dar algo. Entonces el plan Pilo paga, y que el gobierno me pague la educación, y que toda la familia en acción, y entonces todo el mundo es el papá gobierno. ¿Y las iglesias? Hay que cuidar y hacer templos y hacer edificaciones y pagarle la plata al pastor para que enriquezca. Eso fue lo que cambió la historia. ¿Por qué? Porque no obedecimos las ordenanzas de Dios. No hicimos cada un mandamiento claro del Señor, que decía, y el que no trabaja, que no coma. Pero había otra instrucción que decía precisamente, tienen que ustedes que cuidar a los huérfanos y las viudas. Y a esa sí no le hicimos caso. Entonces, a ninguna de las dos ordenanzas le hicimos caso, y por eso estamos como estamos. Entonces es una obligación nuestra, la responsabilidad por la gente que no puede trabajar. Gálatas 6, 9 al 10. Ya estaban hablando de lo que cosechamos, dice. Fíjense que es otra carta de Pablo. Tengan en cuenta, esta es la segunda vez que Pablo toca este tema a esta iglesia. O sea, dos cartas, en las dos cartas habla de lo mismo, ¿sí? De que la gente trabaja. Y en Gálatas, a la iglesia de Gálatas también le había dicho, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad,
Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Oportunidades hay? Todos los días tenemos oportunidad. ¿Y en especial a quién? Fíjense que el Señor eso no es que sea excluyente. Él sabe por qué lo hace. En estos días precisamente hablábamos con mi hijo y eso. Él quería ayudar a alguien, me pidió consejo. Decía, hijo, mira, cuando uno le piden dinero prestado, por experiencia de los años que tengo, habitualmente se pierde lo que se presta y se pierde el amigo. ¿Sí? Esto es lo que lo que yo he visto. Entonces uno pierde la plata y pierde el amigo. Si el amigo no tiene conocimiento cristiano y está en la situación que está, es porque precisamente no conoce las órdenes de Dios en cuanto a la administración del dinero. Entonces, por más que uno le ayude, es echarle saco roto, porque su vida sigue siendo un desorden y va a terminar desorden, no va a tener cómo pagar el dinero y el día de mañana le va a dar vergüenza verte a ti porque te debe, entonces prefiere no verte y entonces pierdes el amigo. Es muy diferente cuando alguien, a pesar de hacer las cosas de Dios, como digo, puede tener una enfermedad, una situación pasajera, que la empresa se cerró, pierde trabajo, y es pasajero, pero es una persona organizada que cuida los recursos de Dios porque son de Dios. Y la persona va a salir adelante, pero uno debe ayudar a la gente no con la idea de que me preste y que me pague intereses, sino simplemente haciendo caso al Señor, de obedecer, ayudar a los de la familia de fe, porque tiene el conocimiento, tiene la sabiduría para manejar los recursos. Por eso el Señor es tan específico en eso. Tiene que ayudar primero a los de la familia de la fe. Si ya no hay necesidades, porque todo el mundo administra bien, porque se comporta bien, porque hace las cosas bien, pues empieza a ayudar a los demás. Pero es que lo demás es saco roto porque la gente no tiene la capacidad de administrar y no van a ser bendecidos porque no están haciendo las ordenanzas de Dios. ¿Me explico? El hecho de que vaya a una iglesia no quiere decir que sea obediente a Dios. Porque ser cristiano no es ir a una iglesia. Ser cristiano es obedecer la palabra de Dios y administrar los recursos y es ser esforzado y trabajoso, como dice, se tiene que trabajar para ganarse su sustento. Entonces uno no debe ni patrocinar a vagos, ¿sí?, ni a malos administradores. Y eso son cosas que aprenden obedeciendo la palabra de Dios. Y el Señor es muy claro, tiene que ayudar a los de la familia de la fe. De resto va a ser desperdiciado esa ayuda. ¿Sí? Eso es lo que se ve. Y eso es lo que Pablo les está insistiendo de eso. El trabajo tiene no solamente, y es muy cuidadoso, es eso, el propósito de solamente para la comida. El trabajo siempre implica una parte de altruismo. Pues digo, el trabajo del Señor es, usted coma, pero ayuda a los demás que tengan a su alrededor. Porque usted si solamente come, usted está siendo egoísta. Y eso tampoco le agrada al Señor. Entonces, todo lo que el Señor nos bendice a nosotros es para bendecir a los demás. Eso es lo que se aprende en la palabra de Dios, ¿cierto? ¿A quién hay que ayudar? A los que no pueden trabajar, no a los que no quieren trabajar. A los que no puedan trabajar. Entonces, no es acumular y acumular. ¿Sí? Que es lo que en este momento era el tema. ¿Sí? Lo que el Señor siempre muestra en la palabra del Señor es: usted trabaje, disfrute de lo que tenga, no se sienta mal. ¿Sí? Eso es lo que decía la palabra en Eclesiastés, ¿o no? No hay nada mejor que disfrutar las cosas producto de su trabajo, pero no simplemente llene sus cuentas, que eso le quita el disfrute también. Lo que yo estoy no disfruta ahí, ¿para qué lo tiene? Simplemente comparta a otros para que disfruten a otros y que sean productivos. Y ayudar, como digo, es ayudarlo a hacer una empresa, ayudarles con una labor, un trabajo, ¿cierto? Y que puedan disfrutar de que están haciendo algo, no simplemente porque es rico recibir regalos. Entonces a mí me regalan algo, un carro, y digo, ay, qué bonito el carro, y feliz con mi carro, y a los 8 días, ¿y qué más hago con este carro? O sea, si usted solamente monta y lo disfruta, no lo pone a producir, pues pierde la bendición de ver otra alegría en otros. Porque la idea es que usted pueda tener para su comida, pero también para ayudar a comer a otros. Yo tengo una empresa y yo disfruto cuando la gente recibe su nómina y les veo la felicidad y se van contentos. Digo, ahí se va a comer a la familia, ¿cierto? Y uno como patrón goza viendo a la gente que, porque están siendo felices ellos con lo que están produciendo, están ganando,
y pueden alimentar a su familia. De la empresa de mi hijo, la semana pasada, hace 8 días, votaron a 18.000 empleados. Pueden creer, es 18.000 familias que se quedan sin sustento. Es una decisión para los directivos muy brava, pero seguramente la hicieron porque o cerramos o nos quebramos, o sea, o sacamos a esta gente. Hay que sacrificar una parte de la empresa, la cuarta parte de la empresa, lo que sacaron, para salvar las 3/4 partes. ¿Me explico? Y eso debe ser muy doloroso para cualquier jefe, decirle a la gente, sabe que vayas y mira a ver cómo. Pero cuando uno le genera empleo a la gente, dice, oiga, qué bueno que pueden eso. Y por eso la esta es poder invertir los recursos que uno tiene en cosas productivas para que otros se beneficien. ¿Sí? Eso de eso es la parte de la vida y es la parte del altruismo que uno debe tener. Porque precisamente se ha dado la situación de que la gente acumule en bancos y produzca ahí unos intereses y la gente se la come todita y no produce nada. Esas economías, tarde o temprano. O sea, si yo tengo un negocio y no tengo la gente que tenga para comprar en ese negocio, pues tarde o temprano tengo que cerrar ese negocio. Entonces, las economías que funcionan es donde todo se pone a circular, todo el tiempo se está moviendo, unos ayudándose a otros. Si uno solo se enriquece, pues los demás, tarde o temprano se van a empobrecer porque no hay nadie que le pueda comprar. ¿Me explico? Entonces, siempre tiene que tener una parte de altruismo de ayudar a los demás. Entonces, el Evangelio no trata de la reclamación de un derecho, sino del ofrecimiento de un regalo. Como digo, cuando uno ya lee, es que tengo el derecho que usted me tiene que dar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pasa? Entonces tenemos que pagar una cantidad de NPS, eso nos convierte en una obligación, en vez de ser un regalo que uno le da voluntariamente. Es como digo, empieza a pelear entre la generosidad y el egoísmo, que uno dice, yo quiero ser generoso, pero entonces si eso se me convierte en una obligación, porque el otro es egoísta y quiere que le den las cosas sin trabajar, está pensando en su bienestar. Y eso tarde o temprano, como digo, me quita las ganas de ser generoso. Es el equilibrio que el Señor dice, mire, no mantengan al flojo, pero ustedes no pierdan las ganas de ayudar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es el equilibrio que te tiene que mantener. Porque, como digo, estamos en la sociedad de que todo el mundo es, manténganme, exijo mis derechos, eso es lo que todo el mundo dice. El derecho es una salud. El salud es un derecho, dicen. ¿Sí o no? Y la educación, entonces todo nos convirtió en derechos. Entonces uno tiene que pagarles la salud, la educación, o sea, todas las cosas, y el trabajo no es un derecho, y ahí sí no pelean, ¿no? O sea, la gente pelea por todo, pero lo que quiere es un trabajo donde no haga nada y le paguen muy bien. Ese es el trabajo que quieren. ¿Sí? Entonces todo el mundo habla de derechos, pero responsabilidades, poco a poco, ¿no es cierto? Esa es la sociedad que nos han dejado. Santiago 2:14-17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. ¿Sí han oído eso? Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Creo que es muy claro el Señor en eso, ¿no es cierto? Aquí no nos reunimos simplemente, la fe, y vamos a crecer en el conocimiento de la palabra, y hay necesidades entre nosotros y nos hacemos que eso no... Que se encargue el gobierno y el subsidio del Estado, que encarguen otros de eso. La responsabilidad es de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Sí? Si el Señor nos ha mostrado precisamente es quitarnos de ¿cómo se llama eso? O sea, lo que veníamos creyendo siempre es, demos el diezmo porque es una obligación y el Señor bendice lo que usted siembra, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero el Señor decía, denlo para el templo, para el sustento del templo y el crecimiento del Evangelio. Pero cuando se acabó el templo,
nadie dijo nada, sino se siguió recogiendo la plata para mantener entonces a los sacerdotes y crear templos y construcciones muy bonitas y muy cosas para que más gente llegue y más gente llene. Y desafortunadamente las iglesias se convirtieron más que iglesias en templos. Yo que digo, el problema cuando la gente no entiende la diferencia entre iglesia y templo es muy grave, porque trabaja para el templo y no para la iglesia. Entonces la gente vive en función del templo y mantener el templo grande y hacer templos y templos y templos, pero la gente cada vez menos gente porque no siente el amor de la iglesia. Esa es la realidad de lo que está pasando en el mundo. Fue lo que ha pasado con la iglesia católica, grandes templos por todo el mundo, pero vacías. Entonces ahorita ustedes van a cualquier parte de Europa y esas iglesias son discotecas, son oficinas, son teatros, cosas de entretenimiento, pero nadie va a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que termina convertido los templos, ¿sí? Y la gente no va. ¿Por qué? Porque no entiende que la gente dice, ahí no hay amor, ¿eh? Y la gente está necesitando amor. Entonces la gente dice, yo aquí voy allá, si son tipo allá parado hablando lejos, tremendos pianos de tubos y órganos especiales, pero tipo ni lo alcanzo a ver y no sabe ni quién soy yo, ni se entera nunca qué problema tengo, ni me da conocimientos, ni me da para poder aplicar sabiamente esos conocimientos y poder tener una vida digna. Entonces la gente no volvió a las iglesias. Y eso es lo que está pasando en nuestro medio ya también. La gente está aburrida de ir a una iglesia y no sentir el amor de nadie. Cuando el Señor nos dice, vayan a amar. Y cerremos con 1 Juan 3, 16, 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Creo que la ordenanza es muy claro, ¿no es cierto? ¿Dios habla claro ahí o no? Sí. Aquí no podemos decir que somos cristianos y que el Señor habita en nosotros y no amamos a las personas y no nos damos cuenta de las necesidades de las personas que están con nosotros. Dios es muy claro, primero a los de la familia de la fe. Aquí en nuestra familia, y lo insistimos, qué rico sentirnos aquí como familia, ¿no es cierto? Podemos apoyar unos a otros. Yo decía, es un privilegio cuando ayer ustedes se enteraron, operaron a Viviana, y uno dice, qué rico que uno puede estar allá acompañándolos, porque uno ve la satisfacción de ellos, el acompañamiento de ellos, pueden tener mucha familia en otro lado, ¿sí? Pero al final, los que uno siente de familia, los que están ahí al lado, echándole la mano a uno en momentos de dificultad. Y para nosotros era significativo ir a acompañarlos y estar con ellos en medio, como digo, hemos pasado muchos momentos de alegría entre todos, pero los momentos de tristeza es cuando tenemos que estar ahí y siempre son cosas que se recuerdan para toda la vida y uno debe ser agradecido por esos momentos. Todos hemos tenido momentos de dificultad en un área o en otra y decimos, oye, ¿quién estaba al lado mío? ¿Ustedes saben el cuento de eso? Hay un cuento por ahí, cuando uno siempre recuerda, tú estuviste al lado mío cuando me pasó una cosa, cuando me pasó la otra, tú eres la mala suerte, dice por ahí el cuento, ¿no es cierto? Tú fuiste el que me ha ocasionado todos estos problemas. Pero no es así de cierto, o sea, uno dice siempre, uno recuerda a quienes estuvieron con uno en los momentos de necesidad, mucho más que en los momentos de gozo. Se lo aseguro que es así. Siempre le queda uno en la memoria eso. Y uno sentir el amor del Señor a través de las personas. Dios nos utiliza a nosotros para eso, para amarnos unos a otros en momentos de dificultad. Entonces, cuando se pasan momentos de gozo, muy bueno disfrutar esos momentos, pero también en los momentos de dolor, de angustia, de problemas, debemos estar ahí.